Que usted va en el metro trasladándose desde su casa, su trabajo, centro de estudio, viceversa, y de pronto se encuentra una persona hablando, dando un discurso, manifestando su fe, y esto puede ser más frecuente de lo que las personas piensan. Sin embargo, hay una regulación, una nueva normativa que va a poner ciertos límites a acciones como esta en el metro de Santo Domingo y en otros espacios de transporte público. Está con nosotros Ronnie Heredia para decirnos cuál fue la raya que bajaron. Bueno, Marian, te cuento que son muchas las prohibiciones que se han establecido en esta nueva regulación, algunas que son obvias, ¿verdad?, que ya se sobreentienden, como por ejemplo, usted correr por las escaleras eléctricas y normales, como usted también obstruir la libre circulación de las personas. A veces nosotros, con los que usamos el metro, Marian, vemos cómo personas se paran en el centro haciendo una cosa o la otra y sencillamente se obstaculiza, porque en horas pico eso se convierte en un flujo de tránsito que nada tiene que envidiarle a la John F. Kennedy o a la autopista Duarte en la altura de la entrada de los Alcarrizos. O sea, se forma un tapón humano tremendo y todas esas cosas están ahí. La regulación de los animales, el fumar, esas cosas, eso ya lo conocíamos. Sin embargo, hay una nueva regulación que es la que va a traer polémica, y es precisamente la prohibición de realizar actos de oraciones, de predicaciones, etcétera, en el metro. Ya nosotros habíamos visto en otras ocasiones algunos titulares de diarios impresos de circulación nacional que recogían quejas de algunos usuarios en torno a esta actividad, pero ahora se ha de alguna manera unificado el tema de los discursos de proselitismo político, pero también las predicaciones religiosas en el metro. En este artículo, que es exactamente, aquí tengo el manual completo que la OPRED ha suministrado, con un sinnúmero de normativas, es bien extenso. El artículo 34, que establece lo que se debe hacer en las vías de trenes, cabinas, estaciones y demás instalaciones del metro, pero también del teleférico de Santo Domingo y todas sus instalaciones. En el artículo 27 exactamente está que será sin lugar a dudas la parte más polémica. Si quieres te lo leo de manera textual. Vamos a leerlo de manera textual para que la gente le quede claro. Correcto. ¿Dónde está el límite? Dice realizar cantos, actos, oraciones o discursos de proselitismo político religioso que afecten la tranquilidad en el viaje a otros usuarios. Es decir, que usted esté a las 6 de la tarde trasladándose de un lugar a otro, cansado, ya usted terminó su jornada de trabajo, y que de una manera u otra no te perturben, porque de pronto puede pasar, usted pertenezca a una religión y las personas están haciendo oración de otra religión o otra fe, y de pronto se puede crear un ambiente de tensión. Y tú te imaginas a las 6 de la tarde, una hora pico, como tú dices eso, como si fuera la John F. Kennedy en pleno taponazo, sí, y que se cree una riña ahí, también hay un punto. Son situaciones ahí, porque sabemos que tanto los discursos de carácter político como los religiosos pues tienden a generar polémica, sobre todo los políticos, ¿verdad? Entonces, en estas pasiones. Y ya que viene la política, no vayan a querer coger el metro ahí de mitin de campaña. Imagínese usted ahora con el tema de sangre nueva, ¿verdad? Que se vaya en el metro anunciando, se busca sangre nueva. Sería un poquito difícil, pero esta es la situación. Nosotros tenemos declaraciones pues, de juristas, expertos en las leyes de nuestro país, porque es importante analizar hasta qué punto esto podría estar violentando, en el caso de los discursos religiosos, lo que es la libertad de expresión, difusión del pensamiento, pero particularmente la ley o la libertad de culto. Pero hay otro tema de que está la libertad de culto por un lado, pero está también la libertad que de manera individual tiene cada ciudadano. Y es importante que nosotros veamos estas dos aristas. Vamos a ver si ya tenemos disponibles las declaraciones del abogado Pedro Manuel Casals sobre este dilema que pudiera estar desatando y que incluso pudiera terminar dirimiéndose en el Tribunal Constitucional. Vamos a escuchar.
está estableciendo la OPRED de prohibir la manifestación de actos religiosos o políticos, hay dos vertientes. En primer lugar, la libertad de cultos. ¿Hasta qué punto es el teleférico y el metro un espacio público donde tú puedes realizar manifestaciones? Porque no te pueden prohibir, obviamente, de que si yo voy conversando contigo de política o de religión, nadie me puede a mí prohibir mi libertad de expresión en esa circunstancia. Ahora bien, si yo me pongo a predicar dentro de un vagón y en ese vagón tú no tienes el acceso a salir, porque si tú estás en un parque público y yo me pongo a predicar, yo no estoy de acuerdo con eso, pues yo me voy. Pero tú en un vagón de un metro no puedes salir. O sea que hasta qué punto esa libertad religiosa afecta a tu libertad de expresión, que tú no quieres quizás comulgar con eso. Entonces, lo que yo creo que se va a definir, porque esto creo que va a ir al Tribunal Constitucional, es si los vagones del metro y las cabinas del teleférico son espacios públicos o no. Si son espacios públicos, no pueden prohibir ninguna manifestación de tipo político y religioso. Ahora, si no son espacios públicos, sino que son considerados medios de transporte cerrados, pues entonces ahí ya, por un tema de libertad personal de cada individuo, sí pudieran regular de que no se produzcan manifestaciones, en el sentido de que no que tú no puedes hablar ni expresarte, sino de que tú no puedas ir con un megáfono o tú no puedas ir con un meeting de 10, 15, 20 personas, al hacer consignas, ¿tú entiendes? De no explotar un medio de transporte como un espacio público. Ahí es que va a estar la línea que va a definir jurídicamente si esa prohibición es legítima, es constitucional o no. Ya tú pudiste escuchar, Marian, prácticamente cuáles son las dos aristas que están en debate, si exactamente esta prohibición pudiera entrar en conflicto con ese derecho sagrado de la libertad de expresión y sobre todo la libertad de culto, o si esto pudiera coartar la libertad de la persona que va ahí, que también tiene derecho a elegir si escucha o no lo que se está diciendo. Entonces él dice, si es un espacio cerrado, tú no puedes ir a ningún lado. Si es un espacio abierto, tú te puedes mover. Entonces hay que ver hasta qué punto ese transporte público es considerado un lugar de esparcimiento público, ¿verdad? Hay como una disyuntiva ahí, y es lo que entiende Pedro Manuel Casal, que pudiera estar yendo a los tribunales, ya que hay información de que organizaciones, sobre todo del ámbito religioso, iglesias evangélicas, pudieran estar sometiendo un recurso de amparo en contra de esta prohibición que ha realizado la OPRED. Bueno, ahí está la pregunta, y ver si las personas en su casa también están a favor, están en contra. En las redes sociales que nos den su opinión, @anoticia7. ¿Está a favor? ¿Está en contra de este lineamiento? Exprésese. Ahí está la AN7 pregunta. ¿Está de acuerdo con que no se pueda hacer actos religiosos y políticos en el metro de Santo Domingo, pero también el teleférico, verdad? Claro que sí. Ahí respóndanos. Noticia7 es nuestro usuario. Bueno, de hecho nosotros aprovechamos la oportunidad también para salir a las calles y ver qué les parece a las personas que son usuarias del metro esta medida de prohibir que se predique o que se hable de asuntos políticos en el metro. Vamos a escuchar. ¿Se predique? ¿Cómo? No, imposible. ¿Cómo voy a estar de acuerdo en eso? Hay que predicar en todas partes. Bueno, yo estoy a favor que siga predicando en el metro, pero porque realmente necesitamos la palabra de Dios, y eso era una buena estrategia de conquistar las almas para Cristo. No estoy de acuerdo por la siguiente razón. A veces hay gente que van a una parada y por estar oyendo la prédica o por no oír cuando le dicen el metro número tal, parada número tal, ahí entonces se pasan de la parada. Se debe predicar la palabra de Dios donde quiera, porque el Señor a eso que nos manda, a predicar las palabras, a todo aquel que en ella crea, podría ser salvo. La palabra de Dios no hace daño, el que la oye. Yo no predico, pero la palabra de Dios no debe de obviarse, por lo menos en este tipo de cosas. Bueno, ahí está la opinión de las personas en las calles. A favor y en contra. Vamos a ver qué va a pasar con esto. Vamos a ver. De seguro que este tema picará y se extenderá. Yo mi opinión la voy a poner en las redes sociales. Pon la tuya, Ronnie. Pero claro que sí. Soy una persona de posiciones. Vamos arriba. Gracias, Ronnie.